Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a estar estudiando nuevamente un mensaje sobre el Espíritu Santo para ponernos en contexto de la línea que venimos siguiendo. Estuvimos en un inicio estudiando sobre de dónde provenía la palabra espíritu, que leíamos y estudiábamos que en el Nuevo Testamento la palabra utilizada era neuma. ¿Sí? En el Nuevo Testamento, que se escribió en griego, utiliza la palabra neuma para referirse al espíritu. Y la palabra neuma se utilizaba también para referirse al viento o al aliento. Y esto nos empezaba a contextualizar y la idea era entender cuál era la naturaleza del Espíritu Santo, ¿no? Como un viento, como un aliento, y empezar a entender quién es Él, ¿no? Cuál es su esencia. Luego empezamos a estudiar acerca de que el Espíritu Santo tiene características de una persona. Hablamos de que Él puede hablar, guiar, conocer, escuchar, testificar, y empezamos a darnos cuenta de que Él posee las características de una persona y que por eso podemos conocerlo. ¿Sí? Cristo habló claramente de que Él nos enseñaría las cosas, que Él hablaría con nosotros, que Él nos guiaría. Y también vimos en la segunda parte de ese estudio, conociendo al Espíritu Santo, cómo Él hablaba con los creyentes. En el libro de los Hechos hay muchos ejemplos de cómo Él se comunicaba con ellos, les decía cosas, les daba instrucciones. Entonces, todo esto lo estuvimos conversando y estudiando para poder entender y armar una base sobre la cual comprendamos que nosotros podemos relacionarnos con el Espíritu Santo, podemos hablar con Él, podemos tener una relación con Él. Y esto es algo que hoy en día, decíamos, está muy olvidado, muy dejado de lado, como que de alguna manera se ha perdido este conocimiento y por esa razón podríamos decir que la iglesia actual, por supuesto no todas, pero vamos a hablar de una generalidad, se ha perdido este mensaje y los cristianos viven una vida cristiana más en sus fuerzas, más guiada por mensajes humanos, por estudios de lograr ciertos objetivos, tal vez por los caminos más pensados y establecidos por los seres humanos, por los hombres, que propiamente tal viviendo una vida guiada por Él, guiada por el Espíritu Santo, que es lo que Cristo dijo que debía suceder cuando Él ascendiera al cielo. Él dijo: si os conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el ayudador no vendría. Y Él ahí cuenta que Él nos guiaría a toda la verdad. El Espíritu de la verdad es quien nos va a guiar, nos va a enseñar, que Él va a hablar de lo que oiga y no de sus propias palabras. O sea, que Él nos va a transmitir las enseñanzas de Jesús. En fin, todo lo que hemos estado estudiando en estos días, ¿sí? Así que cuando hablamos entonces de que nos podemos relacionar con el Espíritu Santo, y desde este punto quiero arrancar hoy, esto es algo que no es tan fácil de entender para nuestra mente humana, ¿sí? Yo personalmente también tenía muchas luchas con esto y no entendía cómo nos podemos relacionar con el Espíritu Santo. ¿Cómo es posible que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, hable conmigo, se comunique conmigo? Si bien lo veía en las Escrituras, cómo Él se comunicaba no solamente con los apóstoles. En el libro de los Hechos hay muchos ejemplos de cómo Él hablaba con los discípulos, de cómo personas profetizaban y estaban llenas de los dones del Espíritu Santo. Pero más allá de los dones, cómo Él se comunicaba con los creyentes, es la parte donde me quiero enfocar. Entonces, cuando yo pensaba en esto decía: ¿cómo es posible, no? Y tu mente humana no lo puede entender. Y acá hay algo clave que necesitamos incorporar, y es que
esto no se puede entender con nuestra mente humana. Se ha de discernir espiritualmente. Y aquí es donde entra una parte desconocida para muchos, que es la parte del espíritu, nuestro espíritu. Nosotros necesitamos comprender que tenemos una parte de nuestro ser que es el espíritu. Y normalmente no tenemos conciencia de eso. Tenemos conciencia de nuestro cuerpo humano, físico, ¿no? De nuestras manos, de nuestro cuerpo con el que salimos a caminar, con el que podemos ver, escuchar. Y también comprendemos que tenemos el alma, ¿no? Donde uno siente las emociones también, donde uno imagina cosas, donde uno piensa, donde uno decide hacer ciertas cosas. El alma, que por lo general la comprendemos como aquello que tiene nuestros pensamientos, ¿sí? Nuestra voluntad y nuestras emociones. Y nos quedamos como ahí, ¿no? Entonces, comprender que el Espíritu de Dios puede hablar con nosotros, ¿cómo va a suceder esto? Es algo que nuestra mente no lo logra comprender. Y eso está en la Escritura, de hecho. Si ustedes van al libro de Primera de Corintios, capítulo 2 y verso 14, yo quisiera leerles acá, dice: porque el hombre que está en el alma no acepta las cosas espirituales, porque le son locura, pues no es capaz de comprenderlas, porque han de discernirse por medio del Espíritu. Entonces, es necesario entender que el Espíritu es algo que tiene que venir a formar parte de nuestra comprensión, que nosotros poseemos un espíritu. De hecho, hay muchos versículos que hablan de esto, y sobre todo hay uno que es muy famoso, donde Jesús dice que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, el tema del espíritu es algo que desconocemos ampliamente. Yo por lo general observo esto cuando hablo con cristianos, y es en el espíritu donde nosotros vamos a poder tener no solamente muchas experiencias espirituales, sino también donde vamos a poder comprender, ¿sí?, muchas de las cosas que tienen relación con el Espíritu Santo, con nuestra relación con Dios, ¿sí? Con esto no quiero decir que el Espíritu Santo no pueda comunicarse con nosotros con nuestro cuerpo físico, porque eso también puede suceder. Él no está limitado a hablar con nosotros solo en nuestro espíritu. De hecho, hay muchos ejemplos en la Biblia donde el Espíritu Santo se comunicaba directamente con las personas y les hablaba audiblemente, y hubo situaciones que ocurrieron de esta naturaleza en el cuerpo físico. Puntualmente yo pensaba en la historia de Moisés, por ejemplo. Moisés, cuando estaba con las ovejas de su suegro apacentándolas, y de repente vio la zarza ardiente y escuchó la voz de Dios. Ninguna parte de la Biblia nos dice que él estaba orando en el espíritu y que él estaba teniendo algún grado de búsqueda espiritual en ese momento. Aparentemente toda esa situación ocurrió en el mundo natural, vamos a decir, en su cuerpo terrenal, que él vio la zarza ardiente, que él escuchó la voz, ¿sí? Lo que sí debe quedar claro es que nosotros tenemos un espíritu, ¿sí? Y es el espíritu, como decía el libro de Corintios en el capítulo 2, en donde se disciernen muchas cosas, ¿sí? O sea, la mente humana, la mente del alma, no puede comprender ciertas cosas porque se han de discernir mediante el espíritu, se han de discernir espiritualmente. Entonces, eso es lo primero. Lo primero es comprender que nosotros necesitamos estar apercibidos de que somos más que este cuerpo que vemos acá, de carne y hueso, y más que nuestros pensamientos actuales, nuestras emociones actuales, nuestra alma que es guiada
de alguna manera por el sistema de este mundo. Cuando nosotros nos abrimos a Jesús para que Él venga a nuestra vida, nuestro espíritu, vamos a decir, despierta, ¿sí? Y comienza algo a ocurrir en nosotros que trasciende nuestro cuerpo físico y nuestra alma carnal, humana, que ha estado siempre de alguna manera sujeta o guiada por el sistema de este mundo. Ahora, habiendo hablado de esto, yo les quiero contar cómo fueron mis primeras experiencias con el Espíritu Santo, para que ustedes puedan conocerlas y de alguna manera les edifiquen y les sirvan como referencia de las formas y de la manera que esto va ocurriendo. Entonces, en mi caso, yo cuando tuve mis primeras experiencias con el Espíritu Santo fueron todo comenzó en un retiro de jóvenes. En aquella etapa, para hacerlo resumidamente, yo me encontraba alejado de Dios, si bien nunca estuve cercano en cuanto a una relación con Él. Sí, cuando niño había creído en Dios, había ido a algunas iglesias, eh, había asistido, digamos, como a la comunidad, más desde el ámbito social, porque no tenía una relación espiritual con Dios, pero sí creía y participaba de actividades con jóvenes. Pero luego de unos años, la juventud me fue llamando, lo que ocurre en el mundo fuera de la iglesia me fue llamando y dejé de lado la iglesia y ese mundo y también la fe, porque no la practicaba, no la vivía. Y cuando tenía 18 años, después de distintos acontecimientos también que ocurrieron en mi adolescencia, yo me encontraba muy desilusionado y triste. Y fue en ese momento en que me invitaron a participar de un retiro de jóvenes en una iglesia cristiana y decidí participar. En este retiro fue donde empezaron a ocurrir las experiencias, ¿no? Primero, decirles que yo iba con el corazón muy dispuesto a reencontrarme con Dios. Venía de algunas situaciones duras en el ámbito personal, familiar. Habían fallecido personas muy cercanas a mí, con las cuales yo tenía una relación importante, y me sentía muy triste y no entendía por qué esto había sucedido. Puntualmente me refiero primero que todo, mi tía que me cuidaba había fallecido joven, no había cumplido 60 años todavía, y murió de una enfermedad, y a los 18 años, digamos, se fue. Y previo a eso, mi madre había fallecido a los 12 años, cuando yo tenía 12 años. Entonces, para mí, digamos, fue como una doble pérdida, porque por un lado había sido mi madre a los 12 años, y luego una tía que era quien me cuidaba cuando yo tenía 18, y ambas, mi madre y mi tía, murieron jóvenes, ¿no? Mi tía no tenía 60 años todavía y mi mamá no había cumplido 50. Entonces estas cosas, sumado a otras situaciones, a mí me habían afectado mucho y me encontraba muy desilusionado de la vida en sí. Entonces fui con mi corazón muy abierto a tratar de encontrarme con Dios y de poder comprender de alguna manera por qué las cosas estaban así y habían ocurrido de esta manera. Entonces fue ahí en ese encuentro, en la primera reunión que hubo de jóvenes, que el pastor que dirigió la adoración y las oraciones empezó a adorar a Dios, y comenzó ahí a generarse una presencia especial. Yo noté como el ambiente cambió y nunca había sentido algo así, como el ambiente de ese lugar se tornó muy íntimo, y se sintió como una presencia, ¿no? Donde yo noté que mi ser interior, voy a decirlo así, como que mi alma se conectó con Dios, con el Espíritu de Dios, ¿sí?
y ahora lo entiendo mejor y comenzó a haber ahí como un encuentro entre mi alma, entre mi persona y Dios. Entonces, el pastor hizo un llamado a todas las personas que querían reconciliarse con Dios. Él dijo que él notaba, que él sentía ahí en su espíritu, en su corazón, que muchas personas querían relacionarse nuevamente con Dios, querían volver a tener una relación con Él. Eh, y bueno, yo decidí pasar adelante para que oraran por mí también y porque básicamente yo quería volver a reconciliarme con Dios. Y fue en esta oración que Él empezó a hacer por cada uno de forma individual que tuve una primera experiencia muy fuerte donde obviamente estaba este pastor que, usado por Dios, con dones de Dios, habló a mi vida y me dijo muchas cosas que a mí me habían sucedido y que yo nunca se las había contado, ¿no? Y entre esas cosas me hablaba de la profunda soledad que yo sentía y de este vacío que había en mi corazón, ¿no? De cómo yo me sentía solo y desilusionado, ¿no? Y eso me marcó mucho, obviamente lo estoy resumiendo porque fue algo muy intenso ese momento donde él me habló muchas cosas personales y yo, digamos, caí ahí llorando y fue algo muy loco porque nunca pensé que me iba a pasar eso en ese retiro, ¿no? Que me iba a encontrar con una persona que me iba a hablar de todos los problemas que yo estaba teniendo en ese momento. Sucedió que mientras me quedé ahí orando, llorando, él se fue a orar por otras personas y yo me quedé como conversando con Dios, ¿no? Y en mi conversación con Dios le decía que no entendía por qué me había pasado todo esto. Y una cosa que no les mencioné es que también yo no tenía una relación con mi padre porque él vivía en otro país y desde niño yo no me crié junto a él. Entonces yo estaba como hablando con Dios de todo esto en ese momento y le decía a él por qué mi padre no estaba, por qué mi mamá se había ido, por qué había pasado lo de mi tía y como que estaba yo en eso muy abrumado y este pastor vuelve y pide que me pongan de pie nuevamente y habla sobre, me dice, no me digas más que no soy tu padre, porque yo soy tu padre. Y comienza nuevamente a orar por mi vida y a ministrar mi corazón, puntualmente de lo que en ese preciso instante yo estaba hablando con Dios en silencio, digamos. Entonces fue una experiencia que me marcó mucho. Claramente ahí se estaban moviendo los dones del Espíritu Santo, la palabra de ciencia estaba ahí fluyendo, la palabra profética. Y bien, en ese momento, cuando estaba orando por mí y diciéndome todas esas cosas, recuerdo que él sopló en mí, eh, vamos a decirlo así, y yo recibí, digamos, como vamos a decir, el viento en ese momento, pero fue algo muy espiritual y creo que en ese momento como que se activó en mí el espíritu, la parte espiritual, ¿no? El Espíritu Santo, como que tangiblemente podríamos decir como que fue un momento, una señal profética de que Él entró en mi vida. Y bueno, eso fue así ese día y me marcó mucho. Pero hasta aquí, si bien esta experiencia fue muy fuerte y Dios usó a este hombre para acercarme a Él, vamos a decir que la experiencia fue toda con Dios, pero con una persona más de por medio, ¿no? Con el pastor donde yo viví esta experiencia. Pero luego a la noche, aquí viene la segunda parte, yo me fui a acostar, estábamos ya todos acostados, eran de estas camas de estilo camarotes, literas, ¿no? Una cama arriba de la otra. Y bueno, yo estaba en la sala de todos los varones, ¿no? Estaban las chicas en una sala, los varones en otra sala, y puntualmente en la cama de arriba había un chico, yo tenía 18 años y él tenía 12, 11. Y recuerdo que él se llamaba Miguel y cuando nos estábamos ya acostados todos durmiendo en silencio, yo había cerrado mis ojos y me había como empezado a querer dormir.
recientemente, esto había pasado hace, no sé, un minuto y medio, y ya estaban todos en silencio. Yo escuché una voz como de un niño, una voz muy dulce, que me dice: Gonzalo. Y fue una voz muy dulce, nunca lo voy a olvidar, una voz como de un niño. Y yo pensé que había sido Miguel el que estaba arriba, ¿no? Porque de alguna manera sentí que la voz se parecía, y como, bueno, fue tan cercana, lo sentí, digamos, muy cerca en mi oído, audiblemente, pensé que era él, ¿no? Que estaba arriba. Entonces le digo, le pregunto: ¿qué pasó, Miguel? Le digo: ¿qué pasa? ¿Me hablaste? No, me dice: no te he hablado nada. Yo dije: más, ¿cómo no? Me está molestando. Dime qué pasó. No, no te hablé nada, me dijo. Ah, bueno. Me quedé con eso y pensé que me estaban molestando, que estaba queriendo hacerme una broma. Luego volví a, digamos, a cerrar mis ojos, a tratar de empezar a dormir, y nuevamente escucho la misma voz: Gonzalo. Audiblemente, una voz dulce, como de un niño, porque no es una voz así grave de un adulto, no fue una voz dulce, como de un niño. Y de nuevo Gonzalo. Entonces yo otra vez pensé que había sido Miguel, ¿eh? Hasta acá mi cabeza pensaba esto. Entonces voy y le digo: Miguel, ¿qué pasa? ¿Me hablaste otra vez? No, me dice: no te dije nada. No te he hablado, me dice, o sea, yo no te he dicho nada. Y realmente en la sala había total silencio, ¿eh? No es que la gente estaba conversando, había total silencio. Y él me dijo: de verdad yo no te he hablado nada, ¿sabes? Creo que me dijo: te lo juro, no te he dicho nada. Y le dije: pero si escuché 2 veces ya que me has llamado Gonzalo. Me dijo: yo no lo hice, me dijo, o sea, de verdad, si tú escuchaste esto, tiene que ser Dios que te está hablando algo. Y me dijo eso, y yo la verdad que en ese momento quedé como un poco sorprendido de la situación. Y obviamente eso me marcó mucho. Al día siguiente yo le conté esto al pastor y a las personas con las que estaba ahí. Y bueno, la respuesta de ellos fue: Dios te está llamando claramente, y tuviste una experiencia con Él. Esta experiencia a mí me marcó mucho, mucho. Y fue una experiencia poco común, ¿no? La gente normalmente no, que yo escucho, no tienen este tipo de experiencias, pero esta experiencia, lo profundo y lo lindo que tiene es que fue solo con Dios, digamos, ¿no? O sea, no me habló mediante un pastor, sino que ya en el momento ese él me llamó. Y bueno, entonces terminó este retiro, y la verdad que obviamente en este retiro hubo otros momentos especiales, hubo otros momentos de oración, se sintió mucho la presencia de Dios, y yo volví a mi casa muy, muy sorprendido de todo lo que había pasado, y estaba todavía procesándolo. Y me resultaba un poco extraño todo, ¿no? Porque ¿cómo era posible, pensaba yo, que el pastor pudiera saber lo que a mí me había ocurrido? Tenía muchas preguntas, muchas dudas. También pensaba en que por qué, cómo me había pasado esto en la noche cuando estaba por dormirme. También pensaba en personas que habían hablado en lenguas en este encuentro, y decía: esto es raro, o sea, nunca lo había visto antes, no lo entendía. Mi mente empezó a tener muchas dudas sobre toda esta situación. Y, y recuerdo que le pedí al Espíritu Santo, le dije: Señor, dije, yo quiero que tú me confirmes si esto realmente es de Dios o no, si esto es algo tuyo, o me estoy metiendo en algo extraño, ¿no? Porque realmente se escapaba de cualquier iglesia tradicional, donde uno va un domingo, canta 4 canciones, 5 canciones, luego escucha un mensaje, unos abrazos de hermano, y seguimos nuestra vida en la casa. Esto se fue de eso totalmente. Y se hablaba demasiado de la importancia del Espíritu Santo y de la relación con Dios. Entonces, la verdad que me empecé no lo empecé a procesar, y tenía dudas. Entonces le pedí a Dios esto,
Y le pedí, le dije, y creo que tú me confirmes, por favor, si esto es tuyo. Y abrí la Biblia, empecé a buscar la Biblia y la abrí en el libro de Mateo, capítulo 7. Nunca lo voy a olvidar esto. El libro capítulo 7, donde dice así. Dice, tengan cuidado, en el verso 15, Mateo 7:15, tengan cuidado con los falsos profetas, que vienen a ustedes vestidos como corderos, pero por dentro son lobos rapaces. Dice, pero por sus frutos los reconocerán. ¿Se cosechan acaso uvas de los espinos o higos de los abrojos? Y cuando leí esto, pero por sus frutos los reconocerán, este verso, como que literalmente de la Biblia salió como un viento, vamos a decir así, pero no fue un viento físico, ¿no? Sino como una revelación y como que se me vino así. Y como que se me abrieron los ojos, ¿no? Y leí esto, pero por sus frutos los reconocerán. Entonces Dios me dijo, me reveló y me dijo, por los frutos los reconocerás. Y a mí me sorprendió. Y yo dije, me siento tan bien, fue una experiencia hermosa, fue todo sobrenatural. La comunidad era gente muy amable, muy simpática, había mucho cariño y además la experiencia, lo que me pasó cuando me fui a dormir, más lo otro que conté anteriormente. Todo me pareció bien y fuera de eso también el ambiente, el espíritu, la preocupación, gente que te llamaba, que te decía, bueno, a ver, sigamos en contacto, te pasamos a ver un día a casa o nos vemos el domingo que viene, dame tus datos para estar en contacto y mucha amabilidad. Recuerdo también que unos días después de este retiro me llamaron por teléfono, dijeron, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Queríamos saber cómo estaba. ¿Por qué no te vienes un día a la iglesia? Vamos a juntarnos tal día, me dijeron, ven a compartir con nosotros. Como que esa preocupación también me tocó mucho. Y me quedé con esto, ¿no? Pero por sus frutos los reconocerán. Y me quedé con esta experiencia que ahí estaba solo en mi casa, digamos, abrí la Biblia y le pedí a Dios y justo viene esto y salió así como a mi espíritu. Ya, fue una experiencia diferente, no es como cuando uno lee algo y dice, ¿verdad? Lo estoy entendiendo, como que empiezo a razonar y lógicamente empiezo a entender algo, no. Como que yo le pedí a Dios que me hablara esto, él me escuchó claramente, yo abro la Biblia y la abro acá y empiezo a leer y cuando llego aquí, que obviamente esto tenía sentido, ¿no? Hablaba de los falsos profetas, yo había estado recién con una persona que me había hablado de mi pasado, me hizo lógica. Y acá la palabra que dice, pero por sus frutos los reconocerán, ¡fua! Y fue como, wow, ¿qué es esto? Y esa experiencia con la Biblia, en mi intimidad, digamos, me marcó también, porque fue la primera vez que Dios me reveló algo de la Escritura de una forma distinta. Con esta experiencia como poniendo foco ahí, porque Dios me quería dar un mensaje en ese momento específico y el Espíritu Santo me estaba guiando y me estaba hablando de esto. Y luego si uno lo sigue leyendo dice, así también todo árbol bueno producirá buenos frutos, pero un árbol malo producirá frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, un árbol malo producir frutos buenos. Cualquier árbol que no produce buen fruto es talado y arrojado al fuego, así que por sus frutos los reconocerán. Así que fue esta la palabra con la cual yo tuve una primera experiencia solo estudiando en casa de esto que he escuchado personas que lo llaman el rema de Dios, como esta revelación fue que vino a mi vida y realmente me dejó como con la boca abierta porque justo yo le estaba pidiendo a Dios que me hablara de esto y pasó. Estas fueron mis primeras experiencias con Dios. A partir de acá han habido muchas otras experiencias que quisiera ir compartiéndolas gradualmente para poder dar a conocer los métodos, las formas en que Dios se ha comunicado conmigo y que también estoy seguro están disponibles para ti porque Dios es uno, el Padre nos ama a todos por igual, Él nos creó a todos, Él necesita
transmitir su amor a todos nosotros. Entonces estoy seguro que estas experiencias y mejores experiencias habrán para todos aquellos que lo crean. Pero quisiera, para ir cerrando, que te quedaras con dos cosas importantes. Primero es que estas cosas, este tipo de experiencia, de relación, de vivencias con el Espíritu Santo, la mente humana no las puede comprender. Eso lo dice, dijimos, libro de Corintios, 1 Corintios capítulo 2, verso 14. El alma humana, la mente humana no lo pueden comprender. Esto se ha de discernir espiritualmente. Y tenemos que entender que tenemos un espíritu. ¿Sí? El espíritu que tenemos nos permite entrar en una dimensión con Dios que no conocemos en este cuerpo terrenal. Entonces, mucha gente dice, no, pero es que yo no veo a Dios, yo no lo veo acá, no puedo creer en algo que no veo, pero es que esto tiene que ver no con lo terrenal, esto tiene que ver con una experiencia espiritual. Y es el espíritu el que entra ya en una dimensión de una relación con Dios, ¿sí? Experiencias pueden haber en lo natural, ¿sí? Dios, cuando me habló y me llamó Gonzalo 2 veces, no lo hizo en el espíritu, vamos a decir. Yo escuché una voz espiritual, sí, era una voz que no había una persona ahí, pero lo escuché audiblemente en ese momento. O sea, experiencias pueden haber en lo natural, pero la relación en sí se empieza a dar en el ámbito espiritual. Ahí es donde hay una comunicación y una relación. Por eso es muy importante comprender la dimensión del espíritu y que tenemos un cuerpo espiritual, como lo habla también la Escritura. Somos como la imagen del segundo Adán celestial. Y esta parte es la que creo que muchas personas no conocen, no entienden, y por eso les resulta todo extraño, como me pasaba a mí. Me resultaba todo extraño y no podía entender cómo Dios, a mí, personas, cómo Él se podía comunicar conmigo, digamos, si yo soy un ser humano de carne y hueso, con mis pensamientos, digamos, en mi dimensión terrenal, vamos a decir, ¿no? Pero esto se ha de discernir espiritualmente. Así que quisiera dejarlo con eso y con esas experiencias que les comenté, que fue la experiencia con un pastor en un contexto de iglesia, todos reunidos con palabra profética, con dones del Espíritu Santo, con palabra de ciencia. Luego una experiencia donde pude escuchar a Dios llamándome. También habían más personas en ese cuarto, pero fue ya más íntimo. Y por último, la experiencia con la Biblia, con la Escritura, al ir a orar y escuchar tener esta revelación y a pedirle a Dios que me hable de algo y ir a las Escrituras y que esa revelación venga a tu espíritu y digamos como que se corra un velo y tú veas algo que no estabas viendo. Y bueno, eso vamos a hablar por el día de hoy y vamos a seguir hablando de esta relación con Dios, de cómo se va dando la relación y de las experiencias y de cómo uno va conociendo al Espíritu Santo y cómo nos vamos relacionando con Él y Él con nosotros. Yo creo que esa es la clave, que Él se relaciona con nosotros y Él nos quiere hablar y Él Él va a comunicarse con nosotros. Él no tiene límites y cuando Él quiere hablar a tu vida van a empezar a pasarte cosas porque Dios está ahí, es una persona y Él va a hablarte. O sea, no solamente va a responder a lo que nosotros le digamos, Dios va a hablarnos también. Como cuando yo estaba ahí por dormir, ni estaba pensando en esto y Él me habló. O cuando tuve la experiencia con el pastor, que no me imaginaba nada de esta naturaleza y me pasó todo eso. Fue Dios provocando eso. O bien Dios nos va a hablar a nuestras peticiones, a nuestras solicitudes. Le estaba pidiendo que me confirmara, que me hablara de esto que me estaba pasando, si era bien o no. Y Dios viene con una revelación clara y por sus frutos los conoceréis. Entonces, la relación
es algo que vamos a ir conociendo, hablando, trabajando y comprendiendo, bueno, paso a paso y conforme a las experiencias que también hemos tenido y he tenido. Así que los dejo con esto, les mando un abrazo grande y no te olvides de seguirnos en las redes, seguirnos en el canal YouTube, seguirnos en Instagram, que son los 2 canales actuales, y nos vemos en un próximo mensaje. Que Dios te bendiga.